Bueno, pues como les había comentado previamente, tenemos hoy la visita de lujo de un doctor al que le tenemos mucho aprecio, el presidente de aquí del Hospital 25, el doctor Adamís Martínez, que ya está por terminar su subespecialidad en neuroradiología, ¿verdad, Aramis? Sí, doctor, ya este Estamos es el último mes. a días. Así es. Y pues hoy Aramis nos acompaña para compartirnos una plática muy interesante acerca de esclerosis múltiple. Ujú. Aramis, ¿tienes ya el control para compartir la pantalla? Te escuchamos. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Aramis, sí se ve. Ok, bueno. Entonces, muy buenos días. Ya todo el mundo me conoce. Y bueno, agradecer al doctor Mario de la Portilla por la invitación para poder compartir con ustedes esta charla que, bueno, vamos a revisar el tema de esclerosis múltiple. Si hay un error en la comunicación o se corta, pues me pueden avisar para poder componer. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el tema de esclerosis múltiple. El contenido que vamos a revisar consiste principalmente en revisar patologías desmielinizantes, principalmente esclerosis múltiple, ver su fisiopatología, las formas clínicas, el protocolo que usamos para abordar este tipo de lesiones, tanto de encéfalo como de médula espinal, revisar los criterios de McDonald, la última actualización del año 2017, y ver algunos ejemplos, algunos casos radiológicos de la forma clásica de esclerosis múltiple, así como las variantes que llegan a ser un poquito más complejas y complicadas. Igualmente, revisar algunos casos clínicos, algunos ejemplos, y finalmente las conclusiones. Entonces vamos a comenzar desde el punto de vista del abordaje de las lesiones de sustancia blanca. Como sabemos, estas las podemos dividir en patologías de tipo dismielinizante y de tipo desmielinizante. Recordemos que las patologías dismielinizantes son todas aquellas donde hay una formación anormal de la mielina. Aquí encontraríamos, por ejemplo, todo el grupo extenso de las leucodistrofias, que son patologías hereditarias que afectan a los niños, que es un tema pues aparte. Y lo que vamos a centrarnos son patologías desmielinizantes, donde hay una destrucción de la mielina. Entonces, como ustedes ya conocen, estas las podemos dividir tanto en primarias como secundarias. Primarias son aquellas que pues no conocemos a ciencia cierta la etiología. Y aquí está el grupo de la esclerosis múltiple, aunque actualmente ya conocemos que hay un trasfondo autoinmune en su etiología. Y el otro grupo, las formas secundarias, donde encontramos una amplia gama de etiologías autoinmunes, infecciosas, tóxicas, metabólicas, etcétera, que es un grupo pues sumamente amplio. Ok, entonces entrando de lleno al tema de esclerosis múltiple, tenemos que la etiología pues está dentro del grupo de una forma primaria, aunque como les comenté, se ha visto que hay antígenos, pero hay autoanticuerpos contra componentes de la mielina, contra componentes del oligodendrocito, que es la célula que va a encargarse de la formación de la mielina en el sistema nervioso central. Y lo que vamos a encontrar son estas placas desmielinizantes, placas inflamatorias, que van a tener una disposición muy característica, que esto se va a reflejar en los estudios de resonancia magnética, una disposición, una inflamación de estas placas de disposición alrededor de estructuras vasculares, que son las venas, principalmente las venas medulares internas, las venas subependimarias,
que van a drenar a los ventrículos laterales. Entonces es muy importante que ustedes reconozcan esta disposición porque vamos a ver esta morfología en forma de unas placas ovoides bien definidas con una disposición perpendicular con respecto al eje de los ventrículos laterales. Entonces recordar esta disposición perivenular. La demografía, como ustedes reconocen, son en mujeres jóvenes, 20-40 años, con una media en los 30 años, y la sintomatología pues es variada. Podemos tener tanto síntomas motores, sensitivos y autonómicos. Bueno, las formas de presentación de la esclerosis múltiple la podemos encontrar en tres grupos. Lo que es un síndrome radiológico aislado. ¿Qué quiere decir esto? Es que es un paciente que únicamente vamos a encontrar hallazgos imagenológicos por resonancia magnética de esclerosis múltiple. Va a cumplir criterios de esclerosis múltiple por imagen, pero es un paciente asintomático. Un síndrome clínico aislado es aquel paciente que va a tener un PRIM o que debuta con síntomas que son sugestivos de patología desmielinizante y que puede progresar a una esclerosis múltiple ya manifiesta. Y finalmente, la esclerosis múltiple ya definida, tanto clínicamente como radiológicamente, donde encontramos ya criterios radiológicos, criterios clínicos y criterios de laboratorio que nos van a definir esta enfermedad como tal. Ustedes ya conocen las 4 formas de presentación, la recurrente remitente, que es la más frecuente, la secundaria progresiva, primaria progresiva y recurrente progresiva, y se ha visto que hay una forma también benigna de la enfermedad. Como ya les comenté hace un ratito, vamos a encontrar estas placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple, recordar el infiltrado inflamatorio perivenular que es característico. Y bueno, también una parte importante de la fisiopatología es encontrar estos depósitos de hierro, estos depósitos que vamos a poderlos observar en las secuencias de susceptibilidad magnética de resonancia magnética, el SWI o el SWAN, dependiendo del resonador, que se ha visto que es importante, es un signo radiológico importante para poder hacer diferencial con otras patologías. Aparte de este anillo de hierro periférico, también en esta misma secuencia podemos encontrar el signo de la vena central, que también nos ayuda mucho para hacer diferencial con otras patologías o otras lesiones hiperintensas de sustancia blanca. Bueno, para poder nosotros hacer un diagnóstico pues, exacto, correcto de la esclerosis múltiple, ya hay protocolos establecidos que cada centro los va a tener en sus resonadores. El protocolo que se usa para esclerosis múltiple debe de contener un estudio de neuroeje, es decir, un encéfalo estructural y hacer la extensión hacia la médula espinal, hacia los segmentos cervical y dorsal. Entonces, el protocolo que se usa es un encéfalo estructural con ciertas especificaciones o algunas modificaciones. Primeramente, tenemos que hacer en nuestro protocolo un T1 volumétrico o un T1 3D, que es la imagen que les señalo en esta diapositiva, un T1 axial. Y a partir de esto, pues ya podemos hacer reconstrucciones en los planos coronal y sagital. El T2 axial, en esta imagen, vean cómo esta secuencia es útil sobre todo para visualizar lesiones que afectan fosa posterior, que afecta puente, que afecta la sustancia blanca y los pedúnculos cerebelosos medios, un FLAIR volumétrico o 3D, como en este ejemplo. Igualmente podemos hacer las reconstrucciones en el plano coronal y sagital. La difusión con el mapa de ADC también es muy importante tenerla en el protocolo para ver si hay datos de restricción molecular a la difusión. Y posteriormente, muy importante que tengamos en nuestro protocolo un T1 post-contraste. Este tiene que ser un T1 post-contraste tardío. Hay que tener mínimo 5 minutos de retraso desde que inyectamos el medio de contraste para adquirir la secuencia.
Esto porque las placas desmielinizantes, pues se ha visto que tienen un realce tardío. Entonces, lo que podemos hacer para ahorrar tiempo en un inicio es primeramente hacer la secuencia de difusión, que esta secuencia pues es importante en todos los protocolos. La difusión nos ayuda muchísimo, no solamente para patología desmielinizante, sino también para patología infecciosa, patología isquémica. Entonces, tiene que ser la primera que debe de estar en nuestros protocolos, una difusión. Después, continuar con el T1 simple, el T1 volumétrico simple. Después, ya aplicamos el material de contraste, el gadolíneo. Y de ahí, pues ya podemos lanzar todas nuestras secuencias, el FLAIR, si queremos hacerle un DIR, también lo podemos hacer. Y finalmente, pues hacer la secuencia post-contraste tardío. Entonces, ya de esta forma nos ahorramos tiempo y nos aseguramos de tener una secuencia post-contraste tardía. También podemos usar la secuencia DIR, una secuencia doble inversión de Double Inversion Recovery, donde en esta secuencia lo que hace es la supresión de sustancia blanca y de líquido cefalorraquídeo, con lo que pues sobresalen más las placas desmielinizantes, principalmente aquellas de localización cortical. La secuencia SWAN o SWI de susceptibilidad magnética para identificar lo que les comenté anteriormente, el signo de la vena central y el anillo de hierro periférico. Y el resto de las secuencias principalmente las vamos a utilizar cuando tengamos alguna duda o alguna lesión no típica de esclerosis múltiple. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estemos ante una lesión de aspecto pseudotumoral. Entonces aquí ya podemos echar mano de secuencias funcionales como es la perfusión, la espectroscopía, tensor de difusión, tractografía, para hacer o para tener más datos que nos ayuden a distinguir entre una lesión pseudotumoral de una lesión inflamatoria a una lesión francamente neoplásica. La volumetría también es importante. La volumetría nos va a servir sobre todo para hacer segmentación de lesiones hiperintensas. Esto con el objetivo de darle al clínico, al médico tratante, un estimado de cuántas lesiones o cuál es la carga lesional que estamos viendo en este paciente. De esta manera podemos comparar un estudio de base con un estudio de control y es hacer un estimado de cuál es la carga lesional que tiene nuestro paciente, si ha progresado, si ha disminuido o si ha respondido al manejo. Entonces, esto es importante, una información importante para el médico tratante. Entonces, vean aquí una secuencia DIR, una secuencia DIR volumétrica, vean cómo sobresalen un poquito más las lesiones, sobre todo corticales y yuxtacorticales. Secuencia de SWI, vean el signo del anillo hipointenso en la periferia y el signo central de la vena central en la placa desmielinizante. La secuencia de difusión, importante, vean cómo tiene una restricción molecular esta lesión hiperintensa. Y finalmente la volumetría, donde se hace la segmentación de las lesiones desmielinizantes para al final tener un estimado de la carga lesional. También, como les comenté, tenemos que hacer un estudio de neuroeje. Hay que hacer también la médula en segmento cervical y dorsal. Y también tenemos que tener en cuenta las secuencias T2 axial y sagital espineco, como se ve acá, la médula en un corte sagital T2, y vean las múltiples lesiones hiperintensas de segmento corto, y igualmente en la reconstrucción o en adquisición axial T2, hacer la secuencia STIR sagital, como en este caso, donde sobresalen aún más las placas o lesiones. Igualmente hacer la secuencia T1 simple y T1 postcontraste en los planos axial y sagital. También, si podemos hacerla, pues tardías. Entonces, el estudio, pues, base, el estudio más importante para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética.
Y importante tener en cuenta los criterios de McDonald. Estos criterios tenemos que dejarlos plasmados en nuestro reporte, en nuestro informe radiológico, y tenemos que decirle a nuestro clínico si hay datos o signos de diseminación en tiempo y en espacio. ¿A qué se refiere diseminación en espacio? Bueno, es la presencia de al menos una lesión de una placa desmielinizante en al menos dos localizaciones típicas. Estas pueden ser periventricular, yuxtacortical o cortical, infratentorial o en fosa posterior y en médula espinal. Y la diseminación en tiempo, bueno, es la presencia de lesiones con realce o sin realce en un estudio de resonancia magnética y asimismo en estudios de seguimiento, el desarrollo de nuevas lesiones hiperintensas o de nuevas lesiones con realce, pues nos van a hablar también de diseminación en tiempo. Bueno, entonces vamos a revisar algunos ejemplos, algunos casos y los datos radiológicos de esclerosis múltiple. Como ya les comenté, pues son lesiones de sustancia blanca. Vamos a encontrarlas principalmente en las localizaciones típicas de los criterios de McDonald, periventricular, yuxtacortical, cortical, fosa posterior y médula espinal. La disposición es perpendicular a los ventrículos laterales, lo que da una apariencia de dedos, los dedos de Dawson. Esto sobre todo en las adquisiciones sagitales de Flair. Y generalmente son lesiones que van de 3 milímetros o más. Importante también hay que tener en cuenta que estas lesiones deben de contactar la superficie ependimaria del ventrículo para poder nosotros catalogarla como una lesión desmielinizante. Si vemos que hay una interfase de sustancia blanca entre la lesión y el ventrículo, pues es muy probable que esta lesión no sea una lesión desmielinizante, tenga otra etiología como una etiología vascular, por decir un ejemplo. Y otra localización típica es alrededor de los recesos temporales. Entonces, vean estos ejemplos, una secuencia Flair, secuencia diraxial, las múltiples lesiones hiperintensas, vean cómo son periventriculares, unas yuxtacorticales, vean cómo están alrededor de los ventrículos laterales, vean cómo hay un contacto en la superficie ependimaria, no vemos que haya una interfaz entre la lesión y la superficie ventricular. Vean cómo es característico encontrarlas alrededor de los atrios o alrededor de los recesos temporales. Vean esta otra imagen, una secuencia Flair, un acercamiento, como la placa está en la región yuxtacortical. Ahí vemos más de cerca las lesiones. Les comenté los dedos de Dawson. Vean en estas adquisiciones sagitales en Flair cómo están estas placas ovoides hiperintensas bien definidas que contactan con la superficie ependimaria. Vean cómo hay un engrosamiento de esta línea ependimaria y las lesiones hiperintensas. Y vean esta secuencia DIR sagital, cómo sobresalen mucho estas lesiones en la superficie ventricular. Normalmente vamos a encontrar una línea ependimaria lisa, fina, normal, como en este ejemplo. Y en este ejemplo, vean cómo tenemos el cuerpo calloso, vean como una lesión nodular aquí en la parte más rostral del cuerpo calloso, como es hiperintensa, más sobresaliente en la secuencia DIR. Y en este otro ejemplo de la literatura, vean cómo vemos esta línea hiperintensa y cómo hay unas lesiones más nodulares, una lesión nodular seguida de una línea o de una franja sin lesión, otra lesión nodular y otra lesión nodular. Esto es lo que se conoce como el signo del dot dash o punto línea, punto guión, que también es característico de esta patología. Vean cómo hay unas lesiones más nodulares, seguido de una línea fina, lisa, y otra lesión nodular en diferentes ejemplos. Y ahora, en fosa posterior, les comenté que la secuencia, pues aquí útil es el T2 espineco. Vean cómo son lesiones que afectan principalmente puente, pedúnculos cerebelosos medios y la sustancia blanca cerebelosa.
Importante, una característica distintiva de la esclerosis múltiple es que tiende a afectar el puente en la localización de los núcleos intrapontinos del nervio trigémino. Y esto es un dato importante que podemos distinguirlo de una neuromielitis óptica, donde las lesiones del tallo pues no son de esta disposición. Entonces vean diferentes ejemplos, como tenemos afección pontina, pedúnculos cerebelosos superiores en este T2 espinecoaxial, vean en el DIR cómo sobresalen aún más estas lesiones pontinas, y en este T2 espinecosagital vean las lesiones pontinas bien definidas. La secuencia T1, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para identificar los hoyos negros, que son estas lesiones que nos van a indicar que ya hay una cronicidad, ya hay un importante daño histológico. Vean cómo son lesiones, algunas son lesiones isointensas, unas son más hipointensas, de la misma disposición que ya habíamos revisado antes, aquí en el puente, como son muy hipointensas. Y finalmente, en las secuencias post-contraste tardías, el realce de las lesiones pues puede ser variable. Podemos encontrar diferentes tipos de realces, desde realces nodulares, realces puntiformes, en anillo completo, incompleto, heterogéneos. Entonces, son realmente variados los tipos de realce que podemos encontrar. Y estos realces pueden durar hasta 3 o 4 semanas. Entonces ven aquí alrededor o adyacente al atrio del lado izquierdo, ven una lesión que capta contraste, un realce en anillo, un anillo incompleto, aquí un puente y pedúnculo cerebeloso superior. Vean cómo es un anillo incompleto, un realce puntiforme más central y realces más heterogéneos a nivel pontino. La difusión, en este caso, pues no vemos que haya una restricción. Vemos cómo en la difusión se comporta isointensa esta lesión a la corteza sin hipointensidades en el mapa de ADC. Bueno, en médula espinal, como ustedes ya conocen, la región o el segmento más afectado es el cordón o el segmento cervical. Vean que son lesiones, las lesiones típicas son lesiones de segmento corto. En este ejemplo, vean cómo ahí está lesión hiperintensa bien definida, segmento corto, algunas más pequeñitas, e inclusive aquí tenemos una lesión que abarca 2 segmentos vertebrales. En los cortes axiales, estas lesiones generalmente tienen que ser menos del 50% de la superficie transversal de la médula, principalmente afectando los cordones laterales, cordones posteriores, aunque podemos encontrar también algunas lesiones más centrales. Y bueno, los realces, vean realces heterogéneos, realce en anillo incompleto y algunos más puntiformes aquí a nivel pontino. Y también, pues, en fases ya crónicas podemos encontrar atrofia del cordón medular. Entonces vamos a revisar algunos ejemplos. Una mujer de 31 años con clínica de un brote desmielinizante. Entonces vean lo que ya revisamos en secuencias FLAIR, un FLAIR volumétrico, las múltiples lesiones periventriculares, contactan el margen del ventrículo, vean una lesión yuxtacortical, algunas más periventriculares, acá adyacente al receso temporal del lado izquierdo, vemos aquí un espacio prominente perivascular, vean la disposición perpendicular, cómo se afecta el cuerpo calloso, aquí la parte más caudal del mismo, y en secuencias post-contraste el realce en anillo incompleto o en herradura. Otro caso, un hombre de 26 años, que no es habitual encontrar estas lesiones en pacientes masculinos. Vean cómo se afecta la interfase tallo-septal en este FLAIR sagital. Vean las placas hiperintensas, algunas de aspecto confluente, otras más ovoideas. Vean cómo es una lesión, una enfermedad más severa. Vean cómo estas lesiones tienden a confluir. Y si vemos, también hay cierto grado de pérdida de parénquima. Vean cómo hay un incremento en el espacio subaracnoideo
y cambios por ectasia ventricular, lo que ya nos indica una enfermedad pues ya crónica o con un mayor daño, una mayor evolución en las secuencias de médula espinal, en este T2 espíneco sagital, múltiples lesiones hiperintensas, segmento corto, bien definidas, y en las secciones axiales a diferentes niveles, unas lesiones más centrales, otras más laterales, cordones posteriores y laterales del lado derecho. Otro ejemplo, hombre 29 años, vean también las importantes lesiones, son lesiones extensas, confluentes, periventriculares, que contactan el margen ventricular, vean acá algunas más periféricas, yuxtacorticales, corticales, la disposición en forma ovoidea en este flare sagital y los múltiples hoyos negros en las secuencias T1 volumétricas, también la afección pontina y de los hemisferios cerebelosos. Es el mismo ejemplo, pero ahora en la extensión hacia neuroeje, vean múltiples lesiones hiperintensas en el tallo cerebral, a nivel cervical, dorsal superior, dorsal bajo, es un segmento corto y su representación en los cortes o en las secciones axiales de este T2 spin echo. Ahora, otro caso, ejemplo, un hombre de 35 años, vean también, se repite el mismo patrón, vean como lesiones periventriculares, algunas subcorticales más periféricas, los hoyos negros, vean cómo está afectado aquí el cuerpo calloso, cómo está atrófico, cómo se ve hiperintenso en sus diferentes segmentos, sus diferentes porciones, vean el tallo cerebral, mesencéfalo, los pedúnculos, a nivel pontino, a nivel de bulbo y los hemisferios cerebelosos, como hay estas múltiples lesiones hiperintensas de la sustancia blanca, igual en sus segmentos de médula espinal, vean las lesiones de los cordones blancos laterales del lado derecho. Un hombre de mayor edad, 44 años, también vean las lesiones en la médula espinal, vean cómo son hiperintensas aquí en el tallo, en parte de la segmento cervical alto, hiperintensas, algunas más en el segmento dorsal y cómo las tenemos que, si nosotros vemos una lesión en médula espinal en los planos sagitales, tenemos que corroborarlas en nuestros planos axiales. Vean cómo tiene que coincidir la lesión que vemos en plano sagital con el plano axial. Vean la lesión más central, algunas más laterales y más centrales. Mujer, 23 años, una mujer joven, vean cómo hay una extensa, múltiples lesiones hiperintensas, vean cómo son periventriculares, yuxtacorticales, algunas subcorticales, vean el cuerpo calloso, cómo se está afectado, las lesiones perpendiculares, vean fosa posterior, puente, pedúnculos cerebelosos, cerebelo y en los realces, vean un realce puntiforme nodular, otros realces en anillo, vean en este caso, y acá también en fosa posterior. Bueno, son los mismos, un paciente diferente con hallazgos muy similares a los que ya hemos revisado, lesiones periventriculares, cómo hay contacto con el margen ventricular, vean cómo inclusive tenemos una afección más extensa alrededor de los recesos temporales, que también se extiende hacia la región mesial temporal bilateral, lesiones de la sustancia blanca en este flare sagital y los realces. Vean, el realce en anillo incompleto, algunos más nodulares y otro más en anillo. Entonces, si se fijan, los realces pueden ser de diferentes morfologías. Esta es otra lesión, otro paciente, mujer 36 años, mismos hallazgos, vean, aquí una lesión más yuxtacortical, acá periventricular al receso temporal y al atrio. Vean cómo la disposición de los dedos de Dawson y los realces, realce puntiforme, un realce más heterogéneo, y aquí tenemos las amplificaciones.
es la misma mujer, su correspondiente estudio de médula. Vean, lesiones segmento corto, menos de 2 cuerpos vertebrales. Y acá, bueno, aquí, sin embargo, aquí vemos que hay una extensión mayor al 50% de la superficie transversal. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? Vean las múltiples lesiones, aquí cuerpo calloso, a nivel de la parte más caudal, vean acá fosa posterior y lesiones eh, en la médula espinal. Bueno, tengo varios ejemplos, otro más de una mujer de 34 años, vean médula espinal, lesiones de segmento corto, bien definidas, 2 cuerpos vertebrales, vean acá las lesiones de médula en diferentes segmentos, a nivel central, a nivel de los cordones posteriores y laterales en diferentes segmentos. Y estos casos ya los hemos revisado, vean lesiones en flair hiperintensas, en fosa posterior, el realce puntiforme y la restricción a la difusión. Y bueno, aparte de lesiones en encéfalo, lesiones en médula espinal, también hay lesiones que afectan los nervios ópticos. El paciente va a debutar con una neuritis óptica. Entonces, estas lesiones tienden a ser unilaterales, tienden a involucrar segmentos cortos del nervio óptico. Generalmente son segmentos anteriores y no es tan frecuente la afección de segmentos posteriores o del quiasma óptico. Esto es importante porque también podemos hacer diferencial con el espectro de la neuromielitis óptica, donde recordemos que aquí hay una afección bilateral de los nervios ópticos. Generalmente son lesiones más extensas de una mayor longitud y sobre todo afectan los segmentos posteriores y quiasma óptico. Bueno, entonces estos hallazgos que ya les comenté anteriormente son hallazgos de una esclerosis múltiple, digamos, clásica, la forma de Charcot, que es la esclerosis clásica, pero también qué pasa con aquellas lesiones desmielinizantes tumefactivas, que son las que nos dan un poquito más de problemas a la hora de caracterizar. Entonces son lesiones también desmielinizantes, son lesiones grandes, más de 2 centímetros. El cuadro clínico es un cuadro clínico agudo, porque son lesiones grandes que van a llevar mayor sintomatología, y su apariencia es una apariencia pseudotumoral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos puede confundir o tiene una apariencia que semeja a una neoplasia. Hay efecto de masa, hay edema, hay realce variable, pero generalmente el edema y el efecto de masa no son proporcionales al tamaño de la lesión. Es una lesión pues grande y nosotros esperaríamos ver para lesiones grandes un mayor edema vasogénico, un mayor efecto de masa, pero aquí esto no se va a cumplir, son un edema y un efecto compresivo pues escaso o mínimo. Y bueno, se le conoce como esclerosis múltiple tumefacta. Entonces, podemos encontrarla en la esclerosis múltiple, en la esclerosis múltiple tipo Valot, en la esclerosis difusa, en la variante Marburg, en el complejo o espectro de neuromielitis óptica, en la ADEM y en algunos casos de encefalitis autoinmune. Entonces, el paciente va a debutar con, como son lesiones grandes, lesiones periféricas, corticales o de sustancia blanca profunda, el paciente puede manifestarse con síntomas similares a un stroke, con cefalea también, convulsiones por la localización cortical, datos de encefalopatía progresiva con pérdida de memoria, y por el tamaño podemos encontrar incremento en la presión intracraneal y con las diversas hernias intracraneales. Entonces, como les comenté, son lesiones grandes, lesiones tumefactas grandes, mayor de 2 centímetros. El realce puede ser un realce también variable. Podemos encontrar realces en anillo incompleto, realces nodulares o puntiformes. La restricción a difusión también la podemos encontrar, generalmente una restricción en los bordes de las lesiones. Como les comenté, el efecto de masa y el edema vasogénico van a ser escasos o mínimos con respecto al tamaño de la lesión. Y es aquí cuando tenemos que nosotros
indicar o estar al pendiente de que se realicen técnicas funcionales como es la perfusión, como es la espectroscopía para poder caracterizar estas lesiones de una mejor manera. Generalmente tenemos que hacer diferencial con procesos neoplásicos, entonces aquí nos ayuda mucho la perfusión, donde en patología inflamatoria o patología desmielinizante, los mapas de color, los mapas de volumen, nos van a dar una menor perfusión que si lo comparamos con un proceso neoplásico de alto grado. Aquí en las neoplasias de alto grado tenemos una mayor perfusión, un mayor volumen sanguíneo cerebral relativo y la espectroscopía también nos puede ayudar. Generalmente en lesiones desmielinizantes o inflamatorias tenemos incremento de colina, de lactato. Igualmente esto está presente en los tumores de alto grado, pero la proporción o la elevación de los metabolitos va a ser mucho más en los tumores de alto grado que en las lesiones desmielinizantes tumefactas. Entonces, vean este ejemplo de la literatura, vean una modificación de señal subcortical, periventricular, frontal bilateral con afección de la rodilla del cuerpo calloso. Vean cómo hay un borde de restricción a la difusión en el mapa de ADC y el realce heterogéneo en anillo. Si se fijan, es una lesión grande. Vemos que no hay prácticamente efecto compresivo, no hay desplazamiento de estructuras de la línea media que nos indiquen algún proceso, por ejemplo, un proceso neoplásico. Tomar en cuenta estos datos y algunas variantes de formas tumefactas. Tenemos la forma megaquística, como en este ejemplo, vean una lesión hiperintensa en T2, vean cómo es grande, cómo hay mínimo edema en su periferia sin efecto de masa y además vean algunas otras lesiones periventriculares. La forma infiltrativa o difusa, como en este caso, vean cómo hay una modificación de señal de sustancia blanca periventricular, subcortical, frontal, parietal y occipital del hemisferio izquierdo. La forma Való, como es en este caso, vean la lesión hiperintensa central y los múltiples anillos de diferentes intensidades en la periferia. Y también en este otro ejemplo, vean las lesiones nodulares hiperintensas con escaso edema. Y bueno, el realce en anillo, que es el realce más frecuente que encontramos en las formas tumefactas. Como ya les comenté, un ejemplo de una esclerosis tumefacta megaquística, vean la lesión con comportamiento similar al líquido cefalorraquídeo en este T2 axial, secuencia post-contraste, vean como un realce en anillo intenso y son lesiones, generalmente lesiones grandes, bien definidas. La forma infiltrativa difusa de la forma tumefacta, vean lesiones más heterogéneas, como son lesiones mal definidas. Aquí afecta la sustancia blanca periventricular, subcortical, temporal, occipital del lado derecho, hipointensa en T1, el realce en la porción más rostral de la lesión, como es en anillo o un realce incompleto, heterogéneo. Y si nos fijamos, vean cómo hay un respeto de la corteza de la cortical. Entonces, eso también nos podría ayudar para hacer diferencial, sobre todo con un infarto. La forma Való, esta forma, pues son estas lesiones desmielinizantes de mayor tamaño que van a caracterizarse por la presencia de estos anillos concéntricos que pueden variar en su señal, pueden ser hipointensos, hiperintensos o isointensos, esto dependiendo de si hay una destrucción de mielina, si hay una remielinización o si encontramos una mielina intacta. Son lesiones grandes, lesiones múltiples. En este ejemplo, vean esta paciente, una paciente mujer joven, 18 años, vean cómo encontramos estas múltiples lesiones. Son lesiones grandes aquí en la región precentral derecha, vean una lesión con un centro hipointenso, vean estos anillos que se ven de una mejor manera en esta secuencia T2 espineco, vean un anillo hipointenso, algunos otros anillos hiperintensos. Aquí en este FLAIR seguimos viendo las mismas lesiones, acá en esta otra lesión frontal inferior izquierda, vean cómo vemos estos anillos
Y si nos fijamos, pues realmente, aunque hay edema vasogénico, pues el efecto de masa, el efecto compresivo sobre la línea media, pues no es significativo. Entonces, esto nos puede orientar hacia una patología inflamatoria desmielinizante más que a una neoplasia. Mismo caso, una secuencia T1 simple, vean cómo son lesiones francamente hipointensas. Sin embargo, aquí podemos distinguir un anillo muy discreto, hiperintenso. Vean cómo se comporta con el gadolinio, un realce intenso, un realce periférico, incompleto. Vean en este otro ejemplo, un realce en anillo incompleto, un realce acá más nodular, un anillo incompleto, un realce más heterogéneo. A esta paciente se le realizó biopsia. Vean en los cambios postquirúrgicos. Se le realizó la biopsia ante la sospecha pues de un proceso neoplásico. Mismo caso, cómo se comporta en difusión y en ADC. Vean cómo en la difusión tiene algunas zonas hiperintensas. Se corrobora acá en el mapa de ADC, cómo tenemos estos anillos más hipointensos que nos hablan de una restricción en difusión. Vean cómo se comporta en diferentes cortes en secuencia de difusión. A este mismo paciente realizamos una extensión hacia médula espinal. Vean a nivel de la médula cervical y dorsal esta lesión de segmento corto, cómo expande el cordón medular, cómo es de aspecto tumefacto y los múltiples realces puntiformes de estas mismas localizaciones. Vean cómo aquí prácticamente nos afecta pues prácticamente toda la sección transversal de la médula espinal. Entonces, este caso fue un caso de un baló con afección medular. Otro ejemplo también, esta es una forma más crónica de un baló, un hombre de 23 años. Vean cómo en la tomografía únicamente vemos esta zona de edema vasogénico, lo podemos consignar así a nivel periventricular del lado izquierdo. Sin embargo, en las secuencias de resonancia, vean cómo es una lesión nodular definida, algunos anillos, algunas zonas de degeneración quística en su periferia. Igualmente no vemos efecto de masa. En difusión no consignamos restricción, por lo que no es una lesión aguda, es una lesión ya crónica. En secuencia post-contraste únicamente vemos un tenue realce en la porción más central. Realizamos secuencias de médula espinal, un T2 STIR. Vean, segmento corto, las múltiples lesiones, acá en médula espinal, y el realce acá nodular de la lesión que veíamos supratentorial. Entonces esta lesión la catalogamos como un baló, pero un baló en una fase más crónica. Y bueno, el realce en anillo que ya conocemos. Aparte del realce en anillo, tenemos el realce nodular puntiforme, el realce heterogéneo o homogéneo, realce en parche y el anillo completo. Entonces, recordar el realce en las lesiones tumefactas, realce en anillo puede ser incompleto, el más frecuente. Vemos cómo no hay efecto de masa o este puede ser mínimo, al igual que el edema vasogénico. Con técnicas de perfusión vamos a encontrar una disminución en la perfusión al comparar con una neoplasia, con lo que nos puede ayudar. La difusión puede ser positiva, sobre todo en los bordes de las lesiones, y también podemos encontrar venas centrales dilatadas. Este ejemplo ya es uno de los últimos. Es un paciente de 45 años donde es un caso pues algo complicado porque tenemos varias lesiones, algunas lesiones periféricas, acá corticales, yuxtacorticales, bilaterales. Vean acá a nivel frontal, a nivel temporal, como inclusive puede simular la presencia de algunos anillos aquí en la región paracentral izquierda. Vean cómo se comporta en T2, en la difusión. Vean cómo hay un discreto margen hiperintenso en las diferentes lesiones. Acá en la lesión frontal, lesión más
hacia la convexidad, y el realce en anillo incompleto, un realce más puntiforme, algunos más yuxtacorticales, inclusive a nivel del puente. En esta paciente, pues sí nos quedaban muchas dudas, no sabíamos si era una lesión infiltrativa, un tipo tumoral, una lesión desmielinizante, linfoma, etcétera. Entonces, pues aquí sí tenemos que estar al pendiente con nuestro técnico de las secuencias adicionales que tenemos que solicitarle. Tenemos que hacer la perfusión. Vean, la zona de interés verde es la curva de la zona de la lesión, y el ROI morado es lesión, la zona pues sana. Vean cómo si tenemos un incremento en la pendiente de la curva de la perfusión de la lesión que acá señalamos, lo que traduce que hay un incremento del volumen sanguíneo cerebral relativo. Vean, a nivel de mesencéfalo tenemos la lesión, la curva morada, un incremento en la pendiente más de 2 veces o 3 veces con respecto al control normal, lo que nos indica que hay un incremento en la perfusión. Igualmente en esta otra localización tenemos mayor incremento en la perfusión. La espectroscopía multivoxel nos arroja también que no es tan marcado con respecto a la creatina, el incremento de la colina. Acá en esta otra topografía, pues hay un incremento de la colina, pero que es prácticamente inespecífico. No vemos que hay incremento de lactato o de lípidos. Entonces, en este caso, hacemos pues bueno, se completa con, al analizar la fosa posterior, vean lesiones también pontinas del cerebelo. Vean el quiasma óptico, cómo es hiperintenso. Vean cómo hay realce en mi componente izquierdo del quiasma óptico. Vean cómo realza el quiasma óptico, el segmento intracraneal. Y también hay lesiones en médula espinal. Vean, lesiones de segmento corto, hay realce de las mismas, hay un realce importante, sobre todo en la porción del cono medular, por lo que en este paciente lo concluimos como una variante, una esclerosis múltiple asociada a una neuromielitis óptica por los hallazgos antes comentados. Finalmente, la forma Marburg, que es la forma fulminante de la esclerosis múltiple, afecta a adultos jóvenes. Vean las múltiples lesiones extensas, efecto de masa, hay necrosis, hay restricción en difusión, realce heterogéneo, e inclusive algunos cambios por hemorragia en el T1. Prácticamente esto es lo mismo. Voy a avanzarle. En la forma infiltrativa difusa de Schilder, son lesiones también extensas que afectan a los niños, que va a parecerse o cumple algunos criterios de formas tumefactas. Vean, en la tomografía, múltiples lesiones hipodensas, hay efecto de masa. Vean cómo se afecta la región parietal, la región occipital, el realce en anillo incompleto. Y otro ejemplo, vean cómo es una lesión tumefacta con anillo completo. Aquí pues sería útil hacer secuencias funcionales para ver su comportamiento. Entonces lo mismo, otro Schilder, prácticamente son los mismos hallazgos, lesiones extensas, heterogéneas, con necrosis, con realce heterogéneo. Finalmente, para hacer este diferencial, tenemos una resonancia post-contraste. Vean una lesión en anillo incompleto y acá otra lesión también con anillo incompleto. Entonces, aquí, ¿cuál sería los diagnósticos diferenciales o presuntivos? En este caso, vemos que es una lesión extensa, pero no vemos que no hay edema, vemos que no hay desplazamiento de estructuras de la línea media, o si las hay es mínimo. En comparación con este caso, vean cómo está desplazada la línea media, cómo hay efecto de masa y cómo hay mayor edema vasogénico. Realizamos las secuencias funcionales, vean cómo hay incremento de lípidos de lactato y la colina está elevada, aunque no es de una forma considerable con respecto al N-acetilaspartato o a la creatina. La curva de la perfusión, vean cómo no hay un incremento en la pendiente o en su profundidad, lo que nos indica que no hay algún incremento en la perfusión. En el otro ejemplo, vean cómo hay un incremento franco de la colina con respecto
a la creatina, disminución del N-acetilaspartato, y en la perfusión vean un incremento considerable, más de 3 veces con respecto a la zona normal del encéfalo. En tomografía, vean los hallazgos de edema vasogénico, pero no vemos que haya un desplazamiento considerable de la línea media. Y en este otro ejemplo, vean cómo sí tenemos desplazamiento de línea media e inclusive este anillo hiperdenso de la lesión. Entonces estamos ante una lesión tumefacta en el ejemplo superior y ante un glioblastoma en el ejemplo inferior. Entonces es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial de las formas tumefactas con las lesiones neoplásicas. Finalmente, a manera de conclusiones, bueno, tenemos que recordar el protocolo pues óptimo, un protocolo bien establecido en sus resonadores, tanto de encéfalo como de médula espinal, para poder tener o poder hacer un diagnóstico lo más correcto posible. Recordar importante las secuencias post-contraste tardías, mínimo 5 minutos después de que yo administro gadolinio, tengo que esperarme para poder adquirir el T1 volumétrico post-contraste. La utilidad de las técnicas funcionales o adicionales de resonancia, perfusión, espectroscopía, sobre todo en aquellas lesiones de tipo pseudotumoral, y la volumetría en cuanto al seguimiento de las mismas lesiones. Nuestro informe de imagenológico, nuestro informe final debe de contener los hallazgos, los criterios radiológicos, tanto de diseminación en tiempo, diseminación en espacio. Si podemos tener carga lesional, pues también hay que consignarla. E importantemente comparar con estudios previos y más o menos dar un estimado de cuántas lesiones encontramos en nuestro estudio actual con respecto al estudio previo o el estudio basal, consignar si hay realce, consignar si hay restricción en difusión, cuántas lesiones realzan, cuántas lesiones restringen y su localización, tener en cuenta las formas variantes de esclerosis múltiple, las lesiones tumefactas y, bueno, considerar otras patologías desmielinizantes, sobre todo las patologías secundarias a neuromielitis óptica, a una ADEM, a VIH, etcétera. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Aramis. Súper interesante Nada, doctor. la plática, de verdad. Las sugerencias en cuanto al protocolo que haces me agradan. ¿Cuánto tiempo tarda el protocolo que planteaste aquí? Si hacemos únicamente el protocolo estructural básico, nos tardamos entre unos 30, 40 minutos. Ya si estamos ante una lesión, pues tumefacta, pues sí tenemos que hacerle perfusión, espectroscopía, y eso pues ya prácticamente nos lleva pues más de la hora hacer todas estas secuencias. Excelente, muchas gracias. Me gustaría que encendieran su cámara. Bueno, chicos, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerle a Aramis? Aramis, también nos acompañan residentes de neurología médica aquí. A quienes les damos también la bienvenida y si pueden prender su cámara para verlos. Vamos a estar en la transición de el grado de residencia. Nuestros R3 llevaron este curso en la parte final del año pasado y pues ya pasan a su R4, ya se empiezan a integrar los R2 que van a empezar su curso de neuroradio a partir de marzo y durante todo el año los viernes. Por allí después te vamos a volver a echar un grito para que nos dediques otra hora. Realmente muy bonita la clase, súper interesante. Cosas que aplicar aquí con nosotros como la perfusión, la espectro, que no la hacemos. Por lo demás, bueno, recordarás que ya hablábamos de la diseminación en el tiempo y el espacio cuando estabas por aquí.
Y pues muchísimas gracias, Aramis. Te agradecemos mucho, te felicitamos. Ya estás prácticamente terminando tu subespecialidad de neuro. A ver si te regresas por acá. Vamos a ver si se Te, puede, ma- doctor. te mandamos un abrazo muy grande y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Realmente. Saludos a Hasta todos. luego. Cuídense.